Buenas tardes, hermanos, les saluda la Iglesia Maranata. Es un gusto que nos estén sintonizando. Siéntanse bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy la hermana Rebeca, estoy para servirles y a esta hora tenemos un foro de preguntas preparado para ustedes. Así es que ustedes, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ya sea de carácter escatológico, de carácter devocional, de carácter familiar, le voy a pedir que me haga favor de enviarme su pregunta y nosotros se la estaremos resolviendo a la luz de la palabra y con ayuda del Espíritu Santo. A continuación quiero presentarles a los que nos acompañan esta hora, ¿verdad? En este foro quiero presentar al hermano Marco, al siervo de Dios que nos acompaña para resolver las dudas. También quiero presentar al pastor Dorian y quiero presentar al siervo Adán que nos acompaña esta hora, al hermano Isaí y al hermano Eric. Ellos nos visitan ahora y ellos les van a dar la bienvenida. Buenas tardes, mis hermanos, sea usted bienvenido. Mi nombre es Marcos Barajas y estoy aquí para resolver cuestionamientos que usted tenga, dudas, preguntas e inclusive aportaciones. Sean bienvenidos, amados hermanos, y comenzamos en esta hora. Amén. El Señor les bendiga. Mi nombre es Dorian Minera y ahorita que presentaba a mi esposa es Rebeca, esta transmisión. Ella decía, somos la iglesia Maranata, y ciertamente somos la iglesia, pero más que eso, somos la familia Maranata, y es eso lo que queremos ministrar en esta hora. Decía mi hermano Marcos que vamos a resolver las dudas, pero el día de ayer estábamos compartiendo basados en Apocalipsis capítulo 7, cuando el apóstol Juan le hacen una pregunta, y el apóstol Juan es honesto al decir, no lo sé, y le dice al anciano, tú lo sabes. Entonces, con la salvedad vamos a contestar de acuerdo a lo que conocemos hasta este momento, entendiendo que no lo conocemos todo, y aquellas cosas que quizás no tengamos claridad, vamos a dejarlas pues algún tiempo para poder tener más luz, ¿verdad? Porque la verdad nadie tiene la revelación completa, entonces que el Señor nos ayude en esta hora y con toda confianza, con toda libertad, mande sus preguntas o, como decía mi hermanito, sus aportaciones y el Señor nos va a ayudar a poder contestarlas. Amén. Dejo el tiempo a mi hermano Adán. Dios me los bendiga, amada iglesia, y estamos aquí en sintonía junto con ustedes. Aquí estamos en familia, como decía nuestro pastor, y esperemos que sean contestadas sus dudas y que Dios me los bendiga. Mi nombre es Adán Mendieta. Hola hermanitos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les mandamos un cordial saludo, un abrazo con todo nuestro amor. Mi nombre es Isaí Crisóstomo y pues aquí vamos a estar también para lo que ustedes, no sé, tratar de resolver sus dudas o las preguntas que manden, ¿vale? Hola, muy buenas tardes. Yo soy Eric García. Les mando un cordial abrazo y saludo allá desde sus casitas. Pues bueno, aquí este foro va a ser para resolver cualquier duda que ustedes tengan, tal vez algo que aqueje sus corazones, que quieran saber si están haciendo algo bien o algo mal, pues aquí nos encontraremos. Saludos. Muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga. Voy a empezar con las preguntas que ya tenemos aquí en lista. Voy a leer la primera, dice Apocalipsis 7. Habla de los 4 seres vivientes, entendiendo que águila somos nosotros. Pero entonces, los otros 3 anteriores, ¿a quién representan o cómo debemos verlos? ¿Quieres que te lea Apocalipsis 7? Creo que no es 7, creo que es 4-7, ¿no? Porque, ok. Sí, yo creo que es 4-7, dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser semejante a un becerro, el tercer tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando. ¿Quién hizo esta pregunta, cielo? Cassandra. Sí. Que Dios te bendiga, hija, estamos bendecidos con tu pregunta y la verdad, pues platicando con mi hermano Marcos hemos dicho que hay diamante en esta iglesia y creo que vamos a ir poco a poco sacando a luz esos diamantes, ¿verdad? Bueno, hemos enseñado que este capítulo 4 y verso 7 de Apocalipsis nos habla de 4 facetas que tiene nuestro Señor Jesucristo, y basados en Filipenses 2:7 que dice la escritura, lo hemos mencionado como la kenosis. Y yo le menciono esto, yo no soy muy dado a hablar estos términos griegos, pero... Ay, perdón. Vuelvo a repetir, perdón, estaba apagado mi celular, mi teléfono. Decía que
mi micrófono, perdón. Nos vamos a basar en este capítulo 4 y verso 7 para referirnos a 4 facetas, 4 dimensiones. Lo tocaron en el nivel 2 en esta semana que pasó el día domingo. Nivel 3. Nivel 3, perdón. Y aquí estamos hablando de 4 facetas que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra. Y apoyados en Filipenses 2:7 respecto a la kenosis de Cristo. ¿Qué es la kenosis de Cristo? Que Él se despojó de su, no de su naturaleza, sino que se despojó de algunos privilegios que tenía ya en las esferas celestes. Pero después dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Bueno, podríamos aplicarlo en estos 4 aspectos. Cuando nosotros decimos que el águila volando somos la iglesia de Cristo, nos está hablando de la faceta en cuanto al Hijo de divinidad. El Señor Jesucristo nunca dejó de ser Dios y vino a esta tierra. Decían, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Él lo respondía. Pero Él cumplió la función de león como rey al venir a establecer a esta tierra un reino. Nosotros también somos parte de ese reino. Dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, esta águila no es la única faceta que nosotros representamos. También nosotros tenemos que estar conscientes que somos parte de ese reino de los cielos. No sé si me explico. La segunda faceta de becerro es el servicio. Nosotros también tenemos que cumplir esa faceta de servidores. El Señor vino a entregar su vida. Nosotros también tenemos que morir. Y la tercera faceta de rostro de hombre nos habla de la naturaleza como varón perfecto. Nosotros también tenemos que alcanzar esa estatura, porque Cristo viene por aquella iglesia que ha alcanzado la estatura del varón perfecto. Y el águila volando ya es ese varón perfecto en los aires, ya habiendo pasado previamente en el bimá de Cristo, siendo aprobado, entonces ya va a ser esa águila volando. No sé si queda clara o alguien aquí me quiere apoyar, cielo. Tal vez solo como para aportar, si viéramos que las 4 facetas que nos está hablando Apocalipsis 4:7 son facetas que la iglesia de Cristo tiene que alcanzar, que la última es llegar a ser esa águila, yo podría aportarlo desde este ángulo. Yo podría decir que tal vez la primera faceta del Señor en nuestras vidas como Rey es que Él reina en nuestros corazones. Cuando usted y yo le aceptamos al Señor en nuestro corazón es cuando Él comienza a reinar. De ahí lo que nos compartía nuestro hermano Adán del servicio, ¿verdad? Que es un proceso. En las partes del creyente, en el caminar, en ciertas facetas de un hijo de Dios está el servicio. Entonces debe de llegar un momento en que ese buey se manifieste en nosotros, ya seamos nosotros. Así como Él sirvió, ahora nosotros estamos sirviendo. Después tenemos que alcanzar también esa estatura del varón perfecto, que es como hombre, que nos lo muestra como hombre. Tenemos que alcanzar esa estatura del varón perfecto, ¿para qué? Para llegar a ser esas águilas. Esa águila que vuela en los aires, que dice, ay, ay, ay. Es así como que tal vez a mí me gustaría darle un ángulo, tal vez un poquito distinto, aplicándolo a nosotros. Porque ella pregunta que si esa águila somos nosotros, entonces esos 3 seres que son. Entonces efectivamente son 4 facetas del Hijo, pero si lo quisiéramos aplicar a nosotros también lo podríamos aplicar de esa manera. Básicamente la faceta de águila sería la última que tendríamos que alcanzar, ¿verdad? Comenzamos con la faceta de rey, seguimos con la faceta de servidores o de siervos, y seguimos con la faceta de varón perfecto. Quiere decir que nosotros caminemos en santidad, en perfección, que observemos realmente los mandamientos que el Señor nos da para caminar en perfección, y eso nos da el nivel de águila, que es la última faceta. Eso es lo que yo puedo entender. Claro, y tal vez solo agregar que la Escritura dice que la palabra de Dios es como la plata 7 veces refinada, es decir, que un mismo versículo puede tener distintos ángulos de interpretación. El que dice mi esposa es como cronológico, ¿verdad? El que yo le compartí es basado en que nosotros somos al final los 4 seres vivientes, debe de reflejarse en nosotros en diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, solo para aportar esto, ¿verdad? Ok, sigamos con la próxima. Apocalipsis 7:4 menciona 144,000 que son de Israel y dice: han emblanquecido en la sangre del Cordero sus vestiduras,
para Israel la sangre del cordero estará fresca en el periodo tribulacionario. O sea, ella lo que tal vez está preguntando es que si recordemos que va a haber un periodo de tribulación, que nosotros esperemos no estar ahí, ¿verdad? Lo que ella está preguntando es que si esos 144,000 de Israel que van a salir de la tribulación, en ese periodo tribulacionario va a haber salvación para los hijos de Israel, es lo que yo creo que está preguntando ella, ¿verdad? No sé si ustedes... ¿Quién pregunta eso? Señor? Cassandra. Cassandra también. Ay, Dios, pero si solo es... Mejor hubiera sido una videollamada con ella. No es cierto. Sí, porque recordemos que la sangre fresca quiere decir pues que todavía es vigente como para perdonar nuestros pecados. Entonces tal vez la pregunta que ella está haciendo es si en ese periodo tribulacionario el pueblo de Israel, tal vez si ustedes quisieran comentar o aportar algo, si ustedes creen que en ese periodo tribulacionario Israel, si se arrepiente, va a alcanzar salvación o de plano ya no. Bueno, mira, para que podamos contestar esta pregunta hay que poner en orden realmente cómo es el pasaje, ¿verdad? Porque ella pregunta que si esos 144,000 van a emblanquecer, no. Esos 144,000 son 12,000 de cada tribu que van a venir a predicarle a Israel en el tiempo de la tribulación, en el tiempo en que el Señor va a tratar con ellos. Ese capítulo nos habla que son 12,000 de cada tribu, 144,000 que le van a predicar al pueblo de Israel, no a los demás, no a los gentiles. Y hay que entender que estos que entraron con vestiduras blancas son gentiles, perdón, yo no, son gentiles que creyeron, que confesaron al Señor, pero digámoslo, tuvieron una cierta apostasía, retrocedieron, entraron en la tribulación y ahí les van a emblanquecer sus vestiduras. Entonces ellos ya entraron salvos. En el tiempo de la tribulación ellos ya entraron salvos, nada más que ahí ellos no quisieron pasar la prueba, el desierto, antes del arrebatamiento, y entonces en el periodo tribulacionario, como entraron salvos, ahí van a emblanquecer sus vestiduras que mancharon antes del arrebatamiento. Pero los 144,000 que habla este Apocalipsis es solamente para Israel, no para el pueblo, no para todo el mundo, es solamente para predicarle a Israel, para que ellos den testimonio del Cordero a Israel. Y en cuanto a la sangre, sigue fresca. El libro de Hebreos nos habla que el Cordero entró al santuario celestial a rociar su propia sangre, y esa sangre sigue fresca hasta hoy. Amén. Entonces hay que entender tal vez, creo que usted lo mencionaba en una de las clases ahora o una de las enseñanzas hace poco, acerca, no confundir las dos casas. Una es la casa del Padre y otra es la casa del Hijo. La casa del Padre es Israel, Dios tiene un trato específico con Israel y tiene un trato específico con la casa del Hijo. ¿Cuál era? Mi hermanito le explicaba que a quien le dieron los fundamentos, por así decirlo, fue a Moisés, y le dieron la ley. Y por otro lado, la casa del Hijo, al quien le dieron los planos, por así decirlo. No dice, no me vaya a pedir el texto de dónde dice que los planos, pero él era le dice al Pablo que él era perito arquitecto de la iglesia. De hecho, lo veníamos comentando hace un momentito en el vehículo, que nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo al evangelio que se le dio al apóstol Pablo, no al evangelio, porque también es evangelio el que le dieron a Moisés. Entonces, para empezar, diferenciar eso. Tú vas a notar que hay 144,000 en el capítulo, no es 7, ¿verdad? Es 6. No, pero ¿es 7? Bueno, hay 7, el capítulo 7, esos 144,000 son siervos. No es la totalidad de los que van a ser salvos. Entonces tenemos que entender que cuando empezó la iglesia, por ejemplo, hubieron dos concilios. El concilio que estuvo en Antioquía y el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén, donde estaba como cabeza el apóstol Pedro, Juan y Santiago, que eran considerados las columnas de la iglesia, ese concilio estaba dirigido para la iglesia. La iglesia empezó siendo judía. El primer Pentecostés fue judío, ahí no habían gentiles. Los que estaban afuera escucharon. Yo quiero que usted comprenda esto muy claro. Después Dios levantó al apóstol Pablo y le dice, tú vas a ser vas a ser apóstol, pero a los gentiles. O sea, Dios jamás revuelve. Dios es un Dios que aborrece las mezclas. Entonces, cuando leamos la escritura, y gloria a Dios porque
tú estás leyendo las escrituras, gloria a Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado y por eso insistimos mucho en tener los principios doctrinales, ¿verdad? Estos a lo mejor son un poco tediosos los niveles, pero son básicos para que cuando usted lea un texto ya sepa, esto es para Israel. Y jamás vaya usted a predicarle a un judío ahorita. Nos va a tratar de locos y nos va a hablar de la Torah, no cree en el Nuevo Testamento, porque no es para ellos. Ellos todavía están en el plan del Señor para los israelitas, les pusieron una pausa. Y esa pausa se levanta cuando la iglesia se vaya. Y entonces el Señor empieza a tratar con Israel, pero no vamos a ir nosotros como gentiles, sino que esos 144,000 son siervos que les van a ir a predicar a los judíos. No sé si queda claro eso. Ya nosotros ya nos fuimos y cómo no, la sangre sigue fresca hasta que se acabe. Mire, se acaba la gracia, ¿verdad? Aquí en la tierra para todo aquel gentil. No sé si me doy a entender o no sé si alguien más quiera aportar, ¿verdad? Y pues si no, ahí van a haber más clases en los niveles donde pueden seguir preguntando. Amén. Amén. Aquí tenemos otra pregunta de Cassandra, que es Apocalipsis 14:13. Si alguno de ustedes me ayuda a leerlo, mis hermanos, de mis 3 hermanos, si gusta me lo lee usted y yo hago la pregunta para que. A ver, ya se lo. Ya, mi hermano, por favor, 14:13. Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Amén. Aquí lo que nos está preguntando la hermana Cassandra es que quiénes son esos bienaventurados si la iglesia ya está con el Señor. ¿Quiénes son ellos si es que la iglesia ya está con el Señor? De hecho, Apocalipsis 14 es donde habla de los 144,000 de la iglesia. Tal vez lo que aquí podríamos recalcar un poquito es que Apocalipsis no está escrito en una línea cronológicamente hablando. Podríamos leer un capítulo que, por ejemplo, podemos leer Apocalipsis 7, que son los 144,000 que van a estar en la tribulación, pero Apocalipsis 14 va antes, que es cuando están los 144,000 arrebatados, la parusía, la iglesia que se va. Entonces nosotros podríamos ver que aquí realmente en Apocalipsis 14, cuando nos está hablando de los arrebatados, nos está hablando de la esposa. No es que el Apocalipsis esté escrito en una línea cronológica, que así como que el capítulo 1 va primero, el capítulo 2 va después, no lleva una secuencia. Lo interesante que dice la hermanita Nancy es que cuando mucha gente cuando quiere estudiar el Apocalipsis, porque creen que la línea cronológica, por la línea que se ve ahí en la forma que fue escrita, creen que ya sucedieron muchas cosas, pero como dice ella, es verdad, no es cronológico cada capítulo. Eso es lo interesante, que hay que estudiar en dónde podemos ubicarnos nosotros en cada capítulo. En el capítulo 14 nos está hablando de 144,000, pero está hablando de la totalidad que representa la novia, a la costilla o los más que vencedores, como lo hemos enunciado, y este pasaje nos habla únicamente de la novia que va a ser arrebatada, no toda la iglesia, únicamente en este caso lo que conocemos como la costilla. 144,000, los más que vencedores, el remanente pequeño. Entonces eso es la novia. Entonces nosotros, como yo les he comentado muchas veces, su meta como cristiano tiene que ser que alcancemos la estatura de novia. Amén. Amén. Sí, Amén. Permíteme. Es el verso 13, ¿va, Ciro? 14:13. 14:13, donde dice: bienaventurados los que... Es que ya se me perdió aquí. Aquí está. Bienaventurados los muertos de aquí en adelante. Tenemos que entender que como dicen, ¿verdad? Para este entonces, la iglesia ya se fue a las bodas, la iglesia primicia, los primogénitos, la costilla, el remanente fiel, como usted quiera llamarle o como la escritura nos enseña, que es. Y aquí dice: bienaventurados en la gran tribulación. Hablemos de la parte de la iglesia. La gran tribulación
no es para iglesia, pero mucha iglesia, es decir, más bien la gran mayoría de la iglesia se va a quedar. ¿Por qué? Porque sus vestiduras estaban sucias y tuvieron que quedarse a emblanquecerlas. Creo que lo compartíamos esta semana, ¿verdad? Que hay dos lugares para limpiar las vestiduras, o con vino o con sangre. Con vino representa pasar las pruebas hoy en día con gozo, y en la sangre del Cordero es quedarse en la gran tribulación para ello. Entonces aquí cuando dice la Escritura, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, perdón, de aquí en adelante mueren en el Señor, no es gente que haya aceptado a Jesús en ese tiempo tribulacionario, sino es que ya entraron salvos y realmente ellos van a reposar, porque si usted ve el contexto, por ahí ya empieza a mencionar de la bestia. Entonces realmente van a ver personas que van a parte del cuerpo de Cristo ya salvo. No entraron a salvarse en la gran tribulación, sino que ya entraron salvos, y ahí algunos van a morir. No sé si me voy a entender. Amén. ¿Verdad? Bueno, amén. Amén. No sé si me puedan leer Apocalipsis 14 igual, pero del 14 al 16, para poder hacer una pregunta. ¿La tierra cegada? Así es. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Okay. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Dice, hablan de cegar la tierra. ¿A qué se refiere con esa palabra? Adelante. No, dale. ¿Va a contestar mi hermano? Ok. Aquí creo yo, si estoy mal me corrigen, que aquí se refiere a el tiempo de la cosecha. Recuerde que esto es una tierra, la iglesia es una tierra en donde se está sembrando. Entonces todo tipo de semilla va a dar fruto, va a florecer a su tiempo, ¿verdad? Los que primero, los que alcanzaron una madurez primero, los que alcanzaron la madurez después. No todo lo que uno siembra alcanza el mismo crecimiento. Así la iglesia de Cristo, va a haber algunos que no van a alcanzar el mismo crecimiento. Nosotros por fe vamos a ser ese trigo que fue sembrado, y vamos a alcanzar esa madurez, y vamos a ser recogidos desde antes de la tribulación. Aquí, creo yo, nos está hablando del final de la tribulación, cuando es momento de levantar la voz, porque la siega ya está lista el fruto, la cosecha está lista, pero nos está hablando de la iglesia cuerpo, la iglesia que se quedó al... Amén. Antes de darle el tiempo a mi hermanito Marcos, yo quiero compartir algo en el verso 14, porque pensé que por ahí iba a ir la pregunta, pero aprovecho para remarcar esto. Dice, miré y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Este título, semejante al Hijo del Hombre, tal vez yo le haría a usted la pregunta, ¿verdad? ¿Quién cree usted que es este semejante al Hijo del Hombre? Usted ve a lo largo de la Escritura que ese es el título que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Entonces cualquiera podría pensar, sin duda ese es Jesucristo. No sé si usted tenga la respuesta, pero aprovecho para compartirle esto, ¿verdad? ¿Quién es ese semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada? Cualquiera diría, ¿verdad?, que es Jesucristo, ¿verdad? No sé si alguien sí o no, pero dice después en el verso 15, entonces salió del templo otro ángel. Si aquí dice otro ángel, es porque este primero era de una naturaleza angélica, pero ya había alcanzado. Mira, ¿a quién se le da una corona? En la semana estuvimos hablando acerca de los servidores de Esteban, que Esteban significa una corona, significa guirnalda, significa un premio, un reconocimiento. Entonces este ángel ya había alcanzado una coronación. Entonces la pregunta sería, ¿y de dónde salió este personaje, verdad? Que ya alcanzó esa glorificación. Verso 15 dice, entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz.
¿por qué no puede ser Jesucristo este personaje del verso 14? Porque Jesucristo jamás recibiría órdenes de un ángel. Claro. ¿Verdad? No, bueno, a lo mejor en la casa a usted le da órdenes el hijo, pero no quiere decir que así sea en el cielo. En el cielo las órdenes las da la autoridad. Amén. No sé si me da a entender. Sí, amén. En la iglesia no da la autoridad una oveja, la da la autoridad. Ah, ya se fueron los amenes. Mejor, hermano, que ya dejé tenso esto. Es tenso, mi hermano. Yo lo que he entendido que cuando la Biblia nos menciona uno semejante al Hijo del Hombre, no está hablando de Cristo. Cuando habla de Cristo es cuando menciona el Hijo del Hombre, pero cuando dice semejante quiere decir que es una entidad o un ser que ya alcanzó esa estatura semejante a la del Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces aquí cuando nos habla de cegar la tierra, nos podemos guiar en el pasaje de Mateo 24 que también nos habla de cegar la tierra. Entonces está hablando no de la novia. Acuérdense que la novia, ella es racimo, ella es gavilla mecida de cebada. Y entonces esta siembra que está hablando de la siembra de trigo y vendimia de uva. No sé si se acuerdan que una vez yo les di un estudio de lo que es la semilla que va a ser arrebatada, la gavilla que va a ser arrebatada, la que va a ser sembrada y la que va a ser segada, ¿verdad? Entonces entendemos que estos que van a ser segados van a ser después, cuando termine la tribulación. Cuando termine el tiempo de la gran tribulación, entonces vendrá el Hijo con la novia y va a juzgar a las naciones que estén en ese tiempo, ¿verdad? Entonces ahí los van a juzgar de acuerdo a lo que hicieron cuando estaban en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Entonces ahí van a separar cabritos y van a separar, inclusive mire, cuando uno lee Mateo 24 dice, de dos que estén en el campo, una será tomada y otra será dejada. De dos que estén en la cama, pero muchos dicen, ese es el arrebatamiento. No, está hablando ahí que de dos que estén en el campo, uno será tomada para el reino y otra será fuera del reino. De dos que estén en la cama, uno será tomada para el reino. Ese es el momento de la siega que está hablando ahí. Entonces, no confundamos que la esposa es gavilla mecida de cebada. Por eso yo le hablaba que usted y yo, si queremos ser esposa, debemos dejar de ser trigo, porque nosotros debemos de ser cebada. Amén. Entonces esta siega que está hablando es al final de la gran tribulación para los que van a entrar al reino. Así es. Amén. Así es. Yo solo quiero hacer un paréntesis. Saludos, ¿verdad? Porque gracias a Dios nos está viendo gente y perdón, ¿verdad? Yo casi nunca hago esto, pero yo quiero saludar aquí, está Juanito Barrios, es un hermano de allá de Guatemala que yo conozco y yo quiero saludarlo. Empecé ahí para saludar a la gente, ¿verdad? Que son parte de esta transmisión. Entonces, saludos Juanito y a todos los que se están conectando, pues bendiciones también. Dale, Cielo. Amén. Lo que pasa es que aquí, solamente como comentario, ya no me aparecen los mensajes anteriores. Entonces, no sé si, creo que había una pregunta de Lael y una pregunta de Pau. Si me pueden hacer favor de volvérmelo a enviar, porque ya no me aparece. Ya le pedí a Cassandra que me lo envíe, el de ella, pero ella ya me lo envió. Si me lo puede volver a enviar Lael y Pau, por favor. Y no sé si ustedes nos quieren ayudar leyendo alguno de los comentarios. ¿Tienen internet o quieren que lo lea yo? Ahí aparece el de Lael. Ah, ok. Ah, perfecto. Gracias. Está. Aquí sí es que en la mía ya no se ven. Es que como estoy utilizando mi Biblia para lo de mi Biblia y eso, entro y salgo, entonces por eso se me desaparecieron. Entonces, mis hermanos, si me ayudan a leer Apocalipsis 15 del 2 al 4, por favor. Apocalipsis 15 del 2 al 4, por favor, Isaí, gracias. Sí. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con 3 arpas de Dios,
y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Ok, y me pueden leer Apocalipsis 14:3, porque el que nos acaba de leer él nos está hablando de un cántico, ¿verdad? Nos está hablando de un cántico y ahorita nos va a leer 14:3, en donde nos está hablando de otro cántico. Dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Muchas gracias. Aquí la pregunta es si es el mismo cántico. Si el de Apocalipsis 14:3 es el mismo cántico de Apocalipsis 15 del 2 al 4. Yo lo que puedo decir es que el de Apocalipsis 14 es el cántico de la esposa, el cántico de la primicia, de los que fueron arrebatados, los que fueron apartados, los que fueron redimidos de esa gran tribulación. Y en Apocalipsis 15:2, no sé si me equivoco, es el cántico de los que salen de la gran tribulación. No sé si estoy bien. De hecho es el cántico, aquí dice el cántico de Moisés, no dice el cántico nuevo. ¿Verdad? Entonces esto es Israel, porque dice que es el cántico de Moisés, ¿verdad? No de Israel. No, si usted se da cuenta, Apocalipsis 14 dice que los 144,000 también tienen cántico nuevo. Entonces esto nos habla que nosotros aquí en la tierra, cuando estamos ministrando alabanza, cuando estamos ministrando adoración, si nosotros creemos o queremos ser novia, debemos de tener cántico nuevo. Pero aquí este pasaje dice que es el cántico de Moisés, ¿verdad? Entonces se está hablando de Israel. El cántico de Israel que tiene que emitir un cántico de Moisés. Ahora tenemos que ver cuál es el cántico de Moisés. Y decía de las arpas de Dios, ¿ah? Uno que leyó el hermano que decía 3 arpas. Y también decía los que vencieron a la bestia, me parece, algo así. Sí, pero ese 3 es una referencia. El 3 era la referencia. Es una referencia, sí. Aquí tal vez está un poquito claro, ¿verdad? Aquí en el verso 2 dice: vi también, perdón que vuelva a leer el versículo, pero ahí está la respuesta, yo creo, un mar de cristal con fuego y los que habían salido victoriosos sobre la bestia. Y la bestia se manifiesta después de los 3 años y medio. Entonces el primer cántico es el cántico de la novia, de la esposa, sí. El cántico nuevo que nadie sabe 14. Cantar. Y este es el cántico de los que salieron vencedores, no más que vencedores, sino vencedores de ese periodo tribulacionario, porque están venciendo a la vez. Sí, de hecho es lo que estábamos comentando. Nada más queríamos saber si era pueblo de Israel o si era iglesia cuerpo, por lo del cántico de Moisés, ¿verdad? Como que con ese dilema. No sé si me puedan leer Apocalipsis 16:21. Apocalipsis 16:21 para que podamos leer la pregunta de mi hermanita Cassandra. Claro, y dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ok, perdón, si vemos aquí, bueno, lo que podría aportar en Apocalipsis 16 nos está hablando, me parece que de las copas de ira. No sé si estamos bien, nos está hablando de las copas de ira y la pregunta de, más o menos para que nos ubiquemos, ¿verdad? Y lo que nos está preguntando la hermana Cassandra es que dice, menciona que cae un granizo y los menciona como tamaño de un talento. ¿Existe figura de eso en el Antiguo Testamento? Me refiero, ¿cómo podemos entenderlo? 16:21. La pregunta es si en el Antiguo Testamento hay figura de esto. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí. Si en el Antiguo Testamento hay figura de esto. Claro, una de las plagas, ¿verdad?, que cayó sobre Israel fue granizo, ¿verdad? No recuerdo si decía...
¿De qué tamaño? No recuerdo. Ahí está. No recuerdo si según tamaño. Pero no, lo que yo sugería, Cielo, es que ellos hagan preguntas. Que ellos hagan preguntas, no que participen leyendo preguntas, sino que no van a ver cuáles ya están preguntadas o no, sino que dar espacio a que pregunten también a los jovencitos que están aquí con nosotros, porque también en la semana hubieron inquietudes, ¿verdad? No tan profundas como las de ahorita, sino prácticas, ¿verdad? Cosas prácticas. Sí, entonces, cosas más prácticas. hagamos una pausa ahorita. Esto no quiere decir que no vamos a contestar, sino por favor, no sé quién toma aquí valor y hace alguna pregunta que tengan en esta hora. Ok, bueno, una pregunta que estábamos viendo en la transmisión de la... bueno, que estaban transmitiendo el hermano Adán y la hermanita Paola, mencionaba si nosotros, al no querer ser parte de lo que hacen nuestros padres, por ejemplo, si a mí mi papá me dice, oye, ve por cigarros y alcohol para mí, si yo me puedo negar y estaría siendo rebelde ante la autoridad, o si está bien porque no soy parte de ello. Bueno, esa sería como la pregunta para empezar. No sé si lenta o lentamos o tu Cielo. Bueno, perdón, yo lo que te puedo decir, hijo, que si tu papá es inconverso, tú tienes que dar testimonio, no de palabras, sino con tus hechos, ¿eh? Y si tu papá te pide algo que ofenda, que sientas tú que está ofendiendo la santidad del Señor, tienes la libertad de no obedecer. Pero ir por unos cigarros y cerveza, digo, eso no. Yo en lo particular, yo no me quita nada. Yo voy y llevo una bolsa, compro eso y ahí está, papá, esto es para ti. ¿Me entiendes? Por mi acción, yo me lo tengo que ganar, ¿verdad? Pero si él un día me dice, no quiero que vayas a la iglesia porque no, ahí sí ya no. Discúlpeme, pero para ir a la iglesia usted no me puede dar la orden porque primero tengo que obedecer a Dios. Pero si usted me pide que vaya al mercado de rodillas, yo voy de rodillas. Si usted me pide que vaya al cerro a darme de latigazos por usted, yo lo hago. Pero si usted me pide que no vaya a la iglesia a adorar a mi Dios, ahí sí ya no. Si te dijera que tomaras Entonces tampoco. No te puede obligar a tomar. No te puede obligar a tomar. Mira, te voy a decir una cosa. Yo en lo personal, cuando yo no era cristiano, jamás, yo fumaba y yo tomaba, pero jamás lo hice delante de mi papá. Jamás, por respeto a él. Él sabía que yo tomaba, él sabía que yo fumaba, pero eso yo no lo hacía delante de él. Bueno, vea usted la mente mía, ¿no? Por respeto a él, yo contaminaba mi cuerpo, pero viéndolo de esa manera. ¿Verdad? Si tu papá te dice, ¿quieres toma conmigo? No, papá, permítame respetarlo a usted. Quiero respetarlo a usted y esa es una forma de respetarlo. Entonces, con tus hechos puedes ganarte a tu papá. Yo lo que le conté, sí, yo lo que le respondí a mi hija en ese momento es de que pues, las autoridades son puestas por el Señor, ¿verdad? Referente a lo que tú dices, Eric, nadie te puede obligar, son dos cosas distintas, no es lo mismo a que te pongan una pistola a fuerzas y hagas cosas malas delante del Señor. Esa es otra cosa. Pero, por ejemplo, ahí estás cumpliendo un mandamiento especificado en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. Y ahí, por lógica, a mí lo primero que se me vino a la mente fue eso, ¿verdad? Estás obedeciendo a tu autoridad. No estás contaminando tu cuerpo. Porque si estuvieras tú contaminando tu cuerpo, estuvieras tomando de lo mismo que tú fuiste a traer a la tienda. Así yo le contesté, ¿verdad? Ajá, mire, aquí es donde importa mucho la palabra, ¿verdad? Porque yo creo que cada quien, si le preguntamos a 10 personas, las 10 personas van a dar sus 10 opiniones. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Yo creo que a eso iría. ¿Qué dice la Escritura? Y la Escritura yo encuentro en Efesios 6:1 que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Luego le habla a los siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor y sinceridad. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos. Y bueno, usted puede buscarle ahí la obediencia. Pero también hay otro versículo que dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pongo en el tablero otro versículo. Todo lo que no se hace, eso está en Romanos, todo lo que no se hace bajo la convicción de la fe,
es pecado. Entonces yo puedo hacer algo correcto, pero si no tengo convicción, la Biblia a eso le llama pecado. Bueno, por otro lado, veo ejemplos en la Escritura de jóvenes como Daniel, que dice la Biblia, yo lo dije ese día, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida de Babilonia. Dios vio la intención del corazón, porque Dios ve el hombre ve lo de afuera, ¿verdad? Porque me acuerdo que Pablo decía, y si me ven ahí con las chelas y con el cigarro y yo ya soy un siervo del Señor, ¿verdad? Bueno, pues hay bolsitas negras, ¿verdad? Para eso. Bueno, es que mire, Dios ve el corazón, la gente ve otras cosas, pero voy a poner, mire, yo no le estoy poniendo versículos que sustentan todo esto. Naamán, no sé si tú has escuchado en Naamán, pero Naamán era ¿cómo dice la Escritura? Un funcionario sirio, no era cristiano, pues, no era del pueblo de Dios, pero él fue por una necesidad. Él era aquel personaje que tenía ya lepra, ¿verdad? Y fue delante del profeta de Dios. Y le dice, pues zambúllete, y bueno, no ese es el epicentro del tema. Pero que recibe la sanidad, él dice, profeta de Dios. Yo soy siervo de un funcionario alto, sirio, y él va a adorar a su Dios, y como él ya está medio viejito y él se apoya conmigo, y cuando yo vaya al templo, ay Dios, quiero que sepa Dios que yo no voy a postrarme, yo no voy a ese templo porque yo quiera ir, porque yo ya sé que tú eres el Dios verdadero, pero sepas, oh hijo de Dios, que yo voy a hacer eso por cuestión de trabajo, podríamos llamarlo de esa manera, ¿verdad? Yo no voy a adorar a ese Dios, yo voy a, pues como función, como lo dice aquí, ¿verdad? Siervos, obedecer a vuestros amos, ¿verdad? Entra lo que dice mi amado hermano también, y por aquí dice que hay que obedecer a vuestros pastores, pero si el pastor es carnal, si el pastor da un consejo carnal, entonces por eso yo me inclino más a que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso dice la palabra. Por eso a mí me llama la atención aquí donde dice a los hijos, ¿verdad? Obedecer a vuestros padres en el Señor. Si Dios, bueno, regreso un poquito a Daniel. Daniel halló gracia para decirle, yo no quiero esa comida, ¿verdad? Y no le dieron esa comida. Hallemos gracia ante nuestros padres. Padre, tú sabes, yo soy cristiano y yo no voy a ensuciar mis manos. Y si hallamos gracia delante de Dios y boom, se pone ahí el papá así, entonces depende mucho de nuestro estado espiritual. Tenemos que entender también que hay hijos recién convertidos, hijos adolescentes espirituales y hay hijos maduros. Hay cosas que a un hijo maduro ya no le quedarían, ¿verdad? Pero hay cuestiones que a los niños espirituales, y ahí pongo otro texto que está en Gálatas, dice que mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, son iguales. Entonces también tiene que ver la madurez. Por eso si usted es joven, tienen que ser maduros, ¿verdad? Porque Timoteo también era un joven con ministerio, pero mire, dice que él tenía frecuentes enfermedades estomacales. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a cuadrar, perdón por la palabra, pero él tenía que ir a cuadrar a ancianos, a gente más grande. ¿Se imagina un joven? ¿Podrá un joven disciplinar a un anciano? Pues ese era el trabajo de Timoteo. Y entonces él le tiene que decir, Pablo, bebe un poco de vino por tus problemas estomacales. Gastritis. Tampoco es doctrina, ¿verdad, hermano? Entonces me está dando permiso para echarme cada vez que me duela el estómago. Tampoco es doctrina. Pero bueno, no sé si se aclara o se empeora todo, pero que Dios los bendiga, joven. Bueno, para reforzar lo que dijo el pastor, Segunda de Reyes 5:16, nos habla de Naamán. Entonces dice, verso 17 dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues
de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrenda sacrificio a otros dioses, sino Jehová. Y luego le dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, yo también me inclinaré en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone esto en tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. O sea que él, digámoslo de esta manera, el rey se apoyaba en él para poderse inclinar ante el Dios. Y Naamán, ¿qué tenía que hacer? Tenía que inclinarse. Entonces, Señor, yo no me estoy inclinando a ese Dios, sino él se está apoyando a mí porque es mi autoridad. En esto, perdón. Y el otro le dijo, ven paz. No le dijo, no, tú no hagas. No, ven paz. O sea, él no lo está haciendo por convicción a adorar a ese Dios, sino por seguir la autoridad que él es el que lo está haciendo, ¿eh? Entonces, va por lo que, como dice, ahí hay bolsitas negras para las para las chelas. No, y tal vez como para aportar, yo creo que también existen los remas de Dios, ¿no? Y es donde aquí de los remas de Dios, porque vemos a un Daniel que su rema fue, yo no me voy a inclinar y yo voy a seguir orando, no voy a tomar esa comida, yo voy a tomar otra, y no es que fuera un hijo rebelde, es que realmente él estaba aplicando obedecer a Dios antes que a los hombres. Si vamos a un Naamán, él sí está obedeciendo a su autoridad. Entonces no es que la Biblia se contradiga, es que realmente creo que aquí entran los remas. Si tú como hijo, el Señor te revela, te muestra que con tu sujeción, pídate lo que te pida, vas a alcanzar a tus padres, amén. Si tú crees que viendo él un cambio en ti y diciendo, no, sabes que papá, yo no lo hago porque yo respeto a Dios, amo a Dios, y fue un rema de Dios, amén, el Señor también te va a bendecir. Yo creo que por eso a veces es tan complicado contestar estas preguntas. No es que uno no las sepa, sino yo creo que realmente aquí involucra mucho y cabe mucho el Espíritu Santo, los remas que el Señor tenga para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi situación personal, yo donde trabajo, hacen eventos navideños, eventos de Día de Muertos, a mí no me pueden obligar a hacerlo, y yo sé que hay lugares en donde dicen, es que me obligan, mentira. A final de cuentas son costumbres paganas, no es algo que esté en la ley constitucional, que esté en el artículo primero que te tengas que disfrazar, no es así. Entonces maestra se tiene que disfrazar, maestra, pero mire, yo creo en esto, por favor respéteme, la apoyo en lo que guste, pero en esto no. Entonces eso a mí me ha servido para dar testimonio en mi escuela. Entonces por eso le digo, hay los remas y la intimidad con Dios, y el Espíritu de Dios es el que nos va a indicar y a guiar qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Tal vez solo para aclarar, ¿verdad? Porque tú mencionas remas y a lo mejor alguien recién convertido, porque no se nos olvide que nos está viendo a la iglesia, ¿eh? ¿Qué es un rema? ¿Verdad? Que a veces decimos, no, que el logos, no, que el rema, no, que el grafos y todos bien. ¿Me explican? Entonces, ¿qué es un rema? A ver, mi hermano, después, o tú, o a quién, participemos aquí. ¿Qué es un rema? Allá atrás ya están levantando las manos. ¿Qué es un rema, verdad? Sí, ¿quién lo va a decir? Ya creo me van a decir y ya. Bueno. Nos han enseñado mis hermanos que un rema es vida, ¿verdad? Es vida propia. Yo lo noto, yo lo veo de esta manera. ¿Qué es un rema? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Estamos leyendo ahorita la palabra de Dios y ahí en ese mismo instante me habla el Señor. Obedecer a sus autoridades, ¿verdad? Es un ejemplo que te estoy poniendo. Sí. Y eso yo lo hago rema. Entonces yo no obedecía a mi autoridad, pero Dios mismo me habló a mí. No que me haya hablado el pastor, me haya hablado el hermano, me haya hablado mi mamá, me haya hablado mi papá. No, el mismo Dios me habló a mí y yo lo hice vida. Ese es exactamente, rema es hacer vida a tu vida lo que Dios te traslada por medio de sus escrituras. No sé si me di a entender, ¿verdad? Sí, amén. Amén, muy bien. Ok. Bueno, solo por mencionar eso, ¿verdad? Okay. Sí, sigamos.
Por ¿Seguimos favor. con escatológicas o me voy a las de abajo? No, si hay alguien aquí, otra pregunta a los jóvenes. Ah, tú ibas a decir, Isaí iba a decir algo, perdón. Sí, no, sí. Bueno, yo respecto a la pregunta de si obedecer en todo a los padres y todo, bueno, yo basado así en la Biblia y todo, hay un pasaje que me llama así muchísimo la atención que dice, precisamente Jesucristo, él estaba predicando, dicen, y de repente llegó una persona y le dicen, Señor, allá afuera está María, está tu madre, y quiere hablar contigo. Y Jesucristo, pues él sirviendo, porque él vino a servir aquí a la tierra, ¿verdad? Entonces él dijo algo bien importante, dijo, ¿y quién es mi padre? ¿O quién es mi madre? Sino todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Respecto a eso, vamos a hacer así como que abrir otro paréntesis e irnos al Antiguo Testamento, en donde está Gedeón. No sé si algunos han leído de Gedeón. Gedeón, haga de cuenta que se le apareció el Señor porque pues ellos sufrían de muchas cosas, ¿no? Ya eran esclavos de varios pueblos y todo. Entonces cuando se le aparece Dios, Dios lo que le manda primero es tirar los altares de Baal que tiene él. Entonces, ¿hay que sujetarnos a nuestros padres? Sí, pero también nuestros padres pueden servir a veces por medio del enemigo, que Dios lo reprenda, también pues pueden servir como piedra de tropiezo. Así es. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que el Señor nos tienta y nos pone pruebas, ¿verdad? Porque Él a todo lo que Él toma por hijo, pues lo tiene que pues ahora sí que probarlo. Entonces yo les digo, hijos, hay que tener pues ese entendimiento de parte de Dios, a quién seguir, y que nuestra adoración sea solamente para Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, es que por amor a mi papá o amor a mi mamá, pero muchas veces no sabemos que por ese amor podemos quedarnos y perdernos en el camino, ¿vale? Eso era lo único que tenía. Amén. Gracias, hijo. Sí. ¿Habla? Amén, mi amor. Para acabar, ¿verdad? Referente a esto, porque sí, pues, ustedes saben, o muchos de aquí saben que yo me dedicaba al alcohol antes de Cristo, ¿verdad? No. Pero, antes de Cristo. Pero déjenles comento esto porque referente a eso sí hay muchísimas dudas, y también para que el panorama quede bien aclarado. Yo me juntaba allá en la casa, en la calle de mi mamá, también me juntaba con puro, pues ahora sí igual borracho, hermano, sí. Y cuando yo me convertí a Cristo, hermano, en mi corazón, precisamente hablando del rema, ¿verdad? En mi corazón me propongo ya no contaminarme, porque a mí me habló Dios por medio de Daniel también. Entonces, cuando un día, un sábado, estaban, entre comillas, mis amigos estaban tomando, todos. Adán, y ven. El chiste es de que yo iba, fíjense con qué intención iba. Yo iba con la intención de presentarles a mi Cristo, de presentarles a mi Dios. No iba con la intención de escucharles, yo iba con la intención de dejarles esa semilla ahí. Da la casualidad que me invitaron un vaso de refresco. No tenían vasos y me la echaron en un vaso con Corona, no es publicidad, perdón. Y yo entendí, dije, sí me va a ver la gente, sí me va a decir, mira, según ya es hijo de Dios y ya está tomando otra vez con ellos. Pero yo entendí una cosa, aunque me vean toda la gente, pero Dios sabe con qué corazón vengo. Y posteriormente, hermanos, les empecé a predicar de Cristo y se quedaron más borrachos de lo que estaban. Entonces imagínense, ahí también es un punto importante, que sí Dios conoce, como decía nuestro pastor ahorita, conoce la intención de nuestro corazón y Él respalda, ¿verdad? Amén. No sé si hay otra pregunta por acá, porque le cuento que hay allá, ¿verdad? Tenemos aparte de la que bastantes tienes aquí. Esa parte, bueno, es que hay muchas. Sí, tenemos varias. Para ir variando, Si ¿ah? quieres, tal vez que cada quien vaya contestando uno y ser más concreto, si quieres. Claro, que Tal solo vez. uno conteste. Intercalamos las preguntas de aquí de Facebook con una de aquí, o Sí, ¿cómo les está parece? Sí. Entonces, si gustan, nos quedamos en Apocalipsis 19. Aquí en la parte para que las vayan leyendo también ustedes, junto con el hermano Adán.
Aquí está Apocalipsis 19, es en donde se quedaron, ahí hay varias, y si le suben a los comentarios va a haber más. Por favor, mis hermanos. Pero ya nada más faltan como 2 de ellas, 3. ¿Cuál sigue ahí? Para que nadie se Después vaya. de Cassandra, ¿quién sigue? Miren, para que vamos a aclarar algo. A ver, vamos a aclarar algo. Vamos a tratar de contestar a la mayoría de personas y vamos a sacrificar algunas. Van a sacrificar algunas. Y si nos da tiempo al final, miren, teníamos pensado al principio 1 hora. Después platicando con mi amado hermanito decía unas 2 horas, ¿verdad? Pero ya nos dio hambre. No era administración, era foro de preguntas, perdón. Entonces, como dice mi esposita, ¿va? Vamos a tratar de ser concretos, ¿verdad? Por favor. Paola Mendieta dice, mi pregunta es, ¿qué pasará con las personas que aceptaron a Cristo, se alejaron, suponiendo que Cristo vino a ellos y no alcanzaron la estatura de varón perfecto? ¿Cómo pasarán ellos las tribulaciones que se avecinan a la tierra? ¿Sí? Pues mira, cuando en las escrituras nos habla de, por ejemplo, precisamente apenas nos estaban dando un estudio acerca de Rebeca. ¿Te acuerdas que el siervo de Abraham fue a buscar a su esposa y él le pidió que pues orientación de parte del Espíritu? Y él dijo, ¿sabes qué? Si hallo una mujer que esté dándole de beber, bueno, que me dé de beber a mí y que también le dé de beber a mis siervos, entonces pues que esa sea la mujer que sea la escogida para... La mujer ya está escogida. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Él va y la pide delante de sus papás. Y sus papás le dicen, pues pasa 10 días más con nosotros. Sí, y ya después pues te puedes ir. ¿Qué pasó lo que hizo Rebeca? Rebeca lo que hizo en ese momento fue decir, yo ya no me quedo más tiempo. En este momento, ¿sabes qué? Me voy. Y yo siento que las personas sí van a pasar, ya están escogidos, ya van con el perdón, ya van sellados y todo, pero van a tener que pasar esos 10 días de esclavitud, de tal vez hambre, de tribulación, para poder alcanzar esa estatura de varón perfecto. No, sí, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, para, no sé, para tal vez ir a comprar, tienes que tener la marca del 66. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? ¿Se van a morir de hambre? No va a haber muerte, pero ¿qué van a hacer ellos? O sea, les van a dar un cuerpo transformado para que pasen ese tiempo. De hecho, haz de cuenta que, mira, por ejemplo, debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, hay 2 tribulaciones. La tribulación primera es la de, se puede decir que es la ira del diablo, ¿no? Entonces ahí el diablo pues sí se va a ensañar con la iglesia y todo, pero pues es por eso, es una tribulación. O sea, si tú desde un principio no aceptas, sí va a haber una forma de que sí vas a, ¿cómo se llama? ¿Sí me entiendes? Entonces, va a haber formas porque, pues, si nos ponemos a ver así anteriormente, ya había pasado algo así similar. Entonces, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, en el tiempo de la Segunda Guerra, pues haz de cuenta que ellos tampoco podían vender, no podían comprar, pero pasaron ese lapso, ¿sí me entiendes? Entonces, haz de cuenta que en este lapso no va a haber muerte. O sea, sí va a haber muerte en el lapso de la ira del diablo. Pero haz de cuenta que, por ejemplo, esas hay que tener en cuenta que es la tribulación y la gran tribulación de parte de Dios. Bueno, yo para rápido. ¿Se acuerdan que cuando Rebeca se fue con Eliezer, quién más iba? Iban doncellas y iba su nodriza. Entonces nos está hablando de que no solamente la novia se va a ir arrebatada, también van a ir otros más arrebatados. Los pocos que se queden, sí va a haber muerte. No quisieron pasar desiertos ahorita, no quisieron pasar pruebas ahorita. Ese es el momento de la prueba para ellos. ¿Cómo van a comprar? No lo sé. ¿Cómo van a vender? No lo sé. Teniendo la marca de la bestia solamente, ellos lo van a resolver.
cómo? Dios les va a dar la gracia. Pero de que van a morir en ese tiempo por causa de su fe, ahí es cuando sí van a confesar la fe. Ahorita muchos no lo hacen. Y cuando entre ese tiempo, lo van a hacer y les va a costar la vida. Tal vez sí aporta eso, sí, lo que decías de la doble unción. Es Elías y Eliseo, Sí. ¿verdad? Tal vez como figura, hija, recuerda que cuando Elías, veamos a Elías y a Eliseo, ¿verdad? Que dice que Elías ya se iba a ir, le estaba diciendo a Eliseo que ya iba a ser, es figura de la esposa que va a ser arrebatada, y le dice, pídeme qué es lo que quieres de mí. Entonces Eliseo le dice que le deje su manto, que es la doble unción, ¿verdad? Entonces Eliseo es figura de la iglesia que se queda a la gran tribulación. Yo creo que Dios les va a dar una unción especial para poder soportar todo lo que va a pasar, así como a los que metieron al fuego, que también son figura de la esposa que se queda. Dios les dio una unción especial. Definitivamente en ese horno Dios tuvo que haber hecho una sobrenaturalidad con ellos para que el fuego no les perjudicara. Dios tuvo que hacer algo. Aquí lo que tendríamos que resaltar es la misericordia de Dios. No podemos exaltar otra cosa más que su misericordia, porque a pesar de que se van a quedar, Dios va a hacer algo sobrenatural con ellos, porque imagínate, o sea, nosotros, ¿qué van a hacer? ¿Se van a morir de hambre? Claro que no, o sea, o solo Dios sabe, ¿no? Pero realmente Dios los va a guardar, Dios va a hacer algo con ese remanente que se va a quedar y que al final va a serle fiel, ¿verdad? Que va a decir, yo no me pongo el sello, y va a tener esa unción especial de Eliseo. Es lo que yo creo, es lo que yo aportaría. Aquí vamos a leer otra. Aquí hay otra pregunta. Mire, el hermano Lael dice, tengo un amigo y lo llevé a Cristo, pero su mamá no le permite ir a la iglesia antes de la cuarentena. ¿Qué es lo adecuado para poder alimentarlo? Entonces, hermanito Lael, mira, lo más adecuado es que si tú tienes conocimiento de la palabra, si tú tienes conocimiento de lo que si lo que has aprendido, ahí es cuando debes de ponerlo en práctica. Aliméntalo tú, ¿sí? Tú tienes conocimiento de la palabra, aliméntalo tú, ¿verdad? Y enséñale que tenga gracia, así como hablamos ahorita de que si su mamá no conoce del Señor y lo envía varias cosas, que tenga gracia para obedecerla, y verás que la misma mamá va a también querer ir a la iglesia. Pero la mejor manera de alimentarlo, como no hay otra forma de hacerlo, y como tú tienes contacto con él y como tú conoces de la palabra, aliméntalo tú. Solo para hacerlo practiquillo, tal vez, hijo, hay tantos medios, está el Face, está el WhatsApp, tú puedes utilizar estos medios para alimentarlo, así como tú ya has recibido los niveles, tú estás en el nivel 1, pues puedes comenzar con el nivel de salvación, porque tú tal vez puedes preguntar qué le voy a dar y cuándo se lo voy a dar. Pues estos medios te lo van a facilitar, y con la ayuda del Espíritu Santo tú vas a poder darle esa palabra a tu amiguito. ¿Quieres hablar, hijo? Buenas tardes, hermanos. Aquí Juan Barrios de Guatemala, te saludamos, mi hermano. Amén. Ahí va tu pregunta, ¿eh? Dice, buenas tardes, pastor. Una pregunta, ¿me puede explicar Apocalipsis 11? Dice que mida el templo de Dios que adoran. Dice que el patio está afuera, que ya fue entregado. ¿A qué se refiere? Bendiciones. Amén. Pues solo oigo Guatemala y pienso en los baches. Le late el corazón. Ay, Dios mío, pero bueno. Dios te bendiga, Juanito. Es una bendición saber que estamos a la distancia, pero unidos por este medio. Creo que cualquiera puede entrar al grupo, ¿verdad?, de la iglesia. Pregunta a los expertos en el Face. Está en el general. Sí. El de la alabanza de ese día quedó en el grupo, yo creo, ¿verdad? O sea, mi pregunta es... mi pregunta es si Juanito puede entrar o cualquiera puede entrar al grupo. No, pero lo tenemos que invitar para que Bueno. Entonces te vamos a mandar una invitación, Juanito, para que entres al grupo, porque el día martes hablamos acerca de la alabanza y explicamos un poco este número 11, ¿verdad? Tenemos un discipulado durante la semana
de servidores y otro de adoración, de alabanza y adoración. Y recuerdo que ahí platicamos, no sé si fue esta semana, sí fue esta semana creo, y esta y la anterior, donde explicábamos el 11, es un número que habla de esposa, ¿verdad? De la esposa de Cristo. Y aquí está hablando de la vara de medir. Una de las varas de medición que el Señor va a traer es nuestro nivel de adoración. Ahora, ¿por qué dejan a los del atrio afuera y dice que ellos van a estar y van a hacer, hollarán, perdón, a la ciudad santa por 42 meses? Obviamente este 42 meses nos está hablando de un periodo de la gran tribulación. Si hacemos cuentas, nos habla de 3 años y medio. Y los del atrio no los miden, ¿por qué no? Aquí está hablando acerca de adoración, porque ellos, tenemos que entender que hay adoración de atrio, adoración del lugar santo y hay adoración del lugar santísimo. Los del lugar santísimo son los que hace un momentito explicamos de Apocalipsis 14, del cántico nuevo que nadie podía aprender. Realmente el lugar de donde nos van a arrebatar es el lugar santísimo. Entonces esto nos enseña de qué importante es. La Biblia dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Yo ya se lo he explicado que la versión Torah dice, en verdad lo traduce como de acuerdo a la Torah, y Torah significa instrucción. Entonces hay instrucciones para aprender a adorar. Entonces pues vamos a, no sé si alguien puede invitarlo para que no quedemos así. Tú puedes ahorita invitar a Juan Barrios, o sí, por favor, para que lo invites, y ahí en la semana podemos ampliar más este tema, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? No sé si tengan ustedes ahí, ¿van a leer alguna o leo uno aquí? Panda García Crisóstomo, ¿los niños entran dentro de la esposa de Cristo? Ya se la había tirado. Fíjese que la Biblia dice que cuando la mujer es convertida y el marido inconverso, la mujer por su santidad, ella, por la forma en que ella se santifica al marido. Si no, de otra manera los hijos serían inmundos. Entonces quiere decir que nosotros como padres, el nivel que alcancemos, la estatura que alcancemos, nuestros hijos van a alcanzar esa estatura, hasta que ellos ya tengan una edad en donde ellos ya puedan decidir por sí mismos, en donde ellos ya puedan confesar al Señor y bajar a las aguas, mientras están cubiertos por nosotros. De la manera que tú te santifiques, vas a santificar a tu hijo. De la manera, la estatura que tú alcances cuando venga el Señor, esa misma estatura va a tener tu hijo. Y si tú tienes varón perfecto, el niño también, y se va a ir en el arrebatamiento. Acuérdense que en el juicio del gran trono blanco dice que habían pequeños. Entonces quiere decir que muchos papás no alcanzaron estatura para que sus hijos se fueran, ¿verdad? Entonces de nosotros depende que nuestros hijos se vayan. De la estatura que alcancemos nosotros, nuestros hijos también. Amén. ¿Otra pregunta? Aquí tengo otras también. Alguien dijo. Él tiene una pregunta. Yo aquí tengo unas de aquí. Son de aquí. En lo que tú das la tuya, yo doy esta. Dice la hermana Juanita, sabemos que nos iremos en la parucía. La duda es si cuando nos vayamos y nos hagamos uno solo, nos vamos a reconocer como aquí, familia, como hijos, como hermanos. Ok, repito la pregunta. Estaba muy difícil, hermana. Repito la pregunta, que si cuando ya nos hagamos uno en la parucía y ya estemos con el Señor, nos vamos a reconocer entre nosotros. Sí, claro que sí nos vamos a reconocer, pero acuérdese que no vamos, dice el Señor que seremos como los ángeles, ¿verdad? No nos vamos a casar, vamos a casarnos con Él, ¿verdad? Nos vamos a casar con el Señor. En la tierra sí va a haber matrimonios, los que se queden en la tierra, en el tiempo en que ya pasó todo el milenio, el que ya pasó el juicio, va a haber familias, porque tiene que haber familias como en el cielo, pero nosotros como esposa, ya somos esposa del Cordero. Mi esposa no va a ser mi esposa, va a ser esposa del Cordero. Mi hijo no va a ser mi hijo, va a ser esposa del Cordero. Amén, amén. Vamos a estar juntos, amén, pero no como familia, porque la familia la vamos a conformar con Él. En la tierra sí va a haber familias, ahí sí. Entonces yo le aconsejo que mejor seamos esposa, ¿verdad? Para que mi familia se vaya conmigo.
Pero de que nos vamos a reconocer, sí. Perdón, acuérdese que Pedro y Juan reconocieron cuando se transfiguró el Señor Jesús, reconocieron a Elías y reconocieron a Moisés. Si ya habían vivido ellos más de 1000 años atrás, ¿cómo lo reconocieron? Entonces tuvieron revelación para reconocerlo. Entonces, ¿qué decir? Sí los vamos a reconocer. Amén. A ver, referente a la misma pregunta, hermano, perdón. Aquí la hermanita, bueno, Luis Castillo, su esposa, perdón, dice, ¿qué pasa si no estamos casados? Pues cásense, mi hermano. Arréglense. Aquí están gritando boda, Sí, boda. bueno, mire, Dios es un Dios de ode, mi amada hermanita. Entonces yo creo que hoy hay medios para poder resolver nuestros problemas de unión conyugal. Entonces, perdón, no es ningún pretexto el no casarse. Hay formas. Cásese, mi hermana, porque el que no entiende el matrimonio en la tierra, menos va a entender el matrimonio celestial. ¿Me entiende? Entonces, si usted quiere ser esposa, gloria a Dios. Si la persona con la que usted vive quiere ser esposa, gloria, cásese, hermano. Yo le recomiendo casi toda vez tiempo antes de que venga el Señor. Así, sí, porque de alguna manera yo recuerdo que hace poquito, bueno, mejor me voy a ahorrar esto que le voy a decir. Sí, porque está muy fuerte. Mejor, realmente están en pecado, pues, ¿para qué ponerle otro nombre, verdad? Y la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Y realmente ayer compartíamos un poco en el discipulado de varones que cuál es el hombre ideal. Y entonces el Señor le habla a Cristo, ¿verdad? Cristo es el hombre ideal. No es el de la telenovela, no es el de la serie, no es... Lamento decirle que él está actuando. Yo le dije, ¿quiere uno así? Búsquese un hipócrita porque están actuando. Porque el que está ahí llora, pero no es de verdad. Es irreal, ¿Verdad? No es, está actuando. ¿Quiere usted un actor? Váyase al mundo. Pero quiere usted realmente, el hombre ideal es Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces él le dice, maridos, ¿verdad? Y cuando hablamos de maridos, es el que tiene el deseo en su corazón, la decisión de casarse. Si no se quiere casar contigo, entonces, ¿a qué está jugando? He dicho. Se tenía que decir. Si no se quiere casar con usted, mi hermana, con todo respeto, mejor sola que con alguien que no quiere, que no ama lo que usted ama, ¿verdad? Aquí hay una pregunta, mejor bajémosle decibeles a eso. Bueno, esta pregunta abarca algunas cuestiones que se engloban en ella. Era prácticamente si tú te puedes maquillar al ir a la iglesia, si tú puedes ir vestido de la misma manera en la que pues estabas cuando ibas al mundo, tal vez ciertos rasgos del mundo que puedes llevar a la iglesia, que puedes pensar que te dicen allá si es legalismo. Legalismo básicamente es que tienes que ser así y así y así y se te impone. Técnicamente es cuál sería lo más adecuado para no sentirse que uno está pecando. En cuanto a la vestimenta, ¿sí? Sí, amén. Fíjense que yo, hace poquito también hablamos de los vestidos, ¿verdad? ¿Verdad? Y los vestidos, acuérdese que dignifican. Cuando yo digo, después del apapacho y el abrazo, fue su forma de vestir. Yo no sé qué modas traía él de allá afuera, yo no sé si cambió su vestimenta, pero porque es lo primero que le cambian son los vestidos. Y lo estudiamos, ¿verdad? Insisto, si usted vio el estudio el día jueves, creo que fue, ¿verdad? Acerca de regreso a casa, parte de regresar a casa es cambio de vestiduras, aunque lo enfocamos en lo físico, perdón, en lo espiritual, pero literalmente esa palabra estola, creo que se dice en español, significa vestidos largos, ¿verdad? Es la vestimenta que le dieron a José, una estola, que es una vestimenta larga. Y lo enfocábamos en cuanto a la cobertura, pero me recuerdo que en esa oportunidad decíamos que si usted me veía con una playera así, ¿verdad? Y con una gorra y no sé quién dijo, ya se torció el pastor, creo que dijeron por ahí. Me acuerdo bien, mire, me acuerdo del minuto porque no se me olvida. Dije, ¿por qué dijeron que me torcí? Y no quiero decir quién fue, que el espíritu le revele a usted quién fue. Pero alguien diría, está vestido así, se va a ir a correr.
¿verdad? Me ven, yo le dije, si me vieran con una mascareta y esto y todo de blanco, usted diría, de plano ya le dio COVID o está en contra del COVID. Pero entonces imagínense, le voy a poner este ejemplo, tal vez va a estar muy, muy, muy fuerte. Todo es por revelación. Tamar, platicábamos de Tamar, era la nuera de Judá. Judá se queda viudo y yo no sé a qué viudo se le ocurre irse a... Ay, Dios mío, a Judá, ¿verdad? Que tenía que ser Judá, que se anda ahí prostituyendo, Dios mío. Pero bueno, se va a un lugar y su nuera, ¿se recuerdan? Sí. Cambió, yo lo tengo fresco porque lo estaba viendo, se cambió las vestiduras de luto y se puso vestiduras de ramera. Sí. Entonces hay vestiduras, hay de vestiduras a vestiduras. Está fuerte, pero ahí está en la palabra. ¿Por qué este varón fue a buscarla a ella? Porque como te viste este trato. Ay, se puso tenso el asunto, mejor déjeme trago. ¿Verdad? Alguien puede decir, ay, hermano, papá, mamá, me chiflaron. Pero ¿por qué será? Como dice el coro, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Verdad? Entonces las vestimentas dignifican. Pero también a los hombres, porque a veces hay ropas de varones que uno dice, yo una vez iba por la López Portillo y vi a dos peludas, greñudas hasta acá, pero así, mire, Y el pastor viene perdidas. Y yo vengo de la ciudad santa, Guatemala. Ay, alguien me ayude porque aquí me hacen bullying. Y fíjese, yo dije, yo nunca había visto dos lesbianas. Y cuando se voltea, era un bigotudo. Perdón, no ofenda a nadie, pero pantalón que parecía de mujer. Cabellera que parecía de mujer. Dios mío, dije, entonces ya no sabe uno ni quién es quién. ¿Verdad? Entonces, no soy niña, me dijo el brother, ¿verdad? Pero parecía. Entonces, por esta cuestión. Ahora, voy a poner el equilibrio tal vez. Me recuerdo que en Guatemala una jovencita se convirtió al evangelio y ella no cambió luego sus minifaldas. Y el pastor nunca le dijo nada. Porque eso tiene que ser en primera por revelación, ¿verdad? Por convicción. Aunque el apóstol Pablo dice, imiten a mí en lo que yo imito a Cristo. Pero entre que llega la convicción, hay muchos riesgos. Pero me recuerdo que esta hermanita, así llegó y el pastor no le dijo nada. Y se imaginará todos los legalistas, pastor, pero ¿por qué la deja entrar hacia la iglesia, pastor? Pero tal vez ahí entraría lo que dice la Biblia, que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Tampoco es justificación. No es justificación, pero con el tiempo a esa jovencita le llegó la revelación completa y tampoco lo voy a decir que se viste pura testiga de Jehová, porque tampoco eso es, ¿verdad? Eso es legalismo, básicamente, ¿verdad? Porque alguien se puede vestir hasta acá, pero entubado un vestido, se le ve hasta lo que no tendría que verse, ¿verdad? Entonces también no es el decoro. La pregunta tal vez sería, ¿para quién se viste? ¿A quién estamos agradando? Puede ser a la vanidad, puede ser a un espíritu, puede ser a su esposo, ahí sería punto y aparte, o puede ser realmente al Rey de la Gloria. ¿A quién queremos honrar? Entonces, creo que mucho tiene que ver la doctrina, la enseñanza, ¿verdad? No sé si hay algo más respecto a lo mismo, que decías que había muchas respuestas en una pregunta. ¿O no sé? Y bueno, sobre la segunda, tal vez respecto al maquillaje, porque algunas personas me han dicho que pues sí se debe usar, no se debe usar, pero pues ¿cuál sería la cuestión ahí, no? Porque pues podríamos decir, no, pues no te maquilles, y igual manera pues yo creo que es como lo que mencionaba, ¿no? Por revelación, o no sé cómo es ese concepto ahí. Bueno, maquillaje a granel usada a diario. Hay de maquillajes a maquillajes, tendríamos que decirlo también de esa manera, ¿verdad? Porque hay señoritas que, bueno, no señoritas, sino allá por la Merced, que se maquillan bien raro, ¿verdad? Entonces el maquillaje también dice mucho. Ahora, alguien me podrá decir, no, los seres aquellos, ¿cuántos eran los que salieron de acuerdo al libro de Enoch?
250 que cayeron, y que 300, ¿no? 300 que le enseñaron a las, tú sabes el dato, ¿no? ¿Cuántos eran? 250 que cayeron y que le enseñaron a las mujeres a maquillarse. Así Pues alguien es. podrá decirme, no, eso es de seres caídos que le enseñaron. Pero aquí mi hermanito nos está buscando a ver si sale en Cantar de los Cantares, que la mujer, como figura de la que se va a ir en el arrebatamiento, le hermosea sus mejillas, le hermosea sus pendientes. Entonces tampoco podemos decir que es del diablo, ¿va? Eso, porque no sé si ya lo encontró mi hermanito. A ver, léalo por favor. Cantares 4:1 dice: He aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa, tus mejillas como Hilo de granas rojo, ¿verdad? ¿Es rojo? Entonces de plano los tenía ahí pintaditos de rojo, pero como hilos, no así, hasta aquí, ¿verdad? De hecho dice, tus mejillas como cachos de granada detrás del velo, o sea, traía traía maquillaje, exactamente, traía maquillaje. traía maquillaje. Con que no se vea de guasón, ¿no? No, hay mujeres, Paso. hay mujeres ya grandes de edad como de 60, 70 años que se visten se pintan exageradamente, ahí sí creo que ya no. Yo en lo personal cuando a mi esposa le digo, píntate, arréglate, pero es para mí, no para agradar al pastor, no, es para mí, ¿verdad? Claro. Yo sí le doy permiso que se pinte, que se vista, pero para agradarme a mí, Así es. ¿verdad? Amén. Hermano Barajas, ahí, a ver, mi mami me pregunta igual, ahí, contéstele listo, por favor, ¿no? ¿Qué pasa cuando un matrimonio no está casado igual? Bueno, ahorita yo tenía la cita, Hebreos 4, creo que era 10, espéreme, déjeme ver, ahorita se la busco, Hebreos 4:10, no, 13, Hebreos 13:4, oiga lo que dice, hermanita: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Con todo respeto, si usted no está casada con el que vive, está en fornicación. Y aquí lo dice, no los juzgará Dios. Entonces, si la persona con la que usted vive la quiere honrar, entonces se tiene que casar con usted. Si no se quiere casar con usted, entonces no la está honrando, hermana. Entonces aquí dice, honroso sea para todos el matrimonio, ¿verdad? Yo por eso cuando yo me uní a mi esposa, me casé con ella porque la estaba honrando. Entonces si su esposo, el varón con el que vive usted, la quiere honrar, se va a casar con... Si no la quiere honrar, hermana, mire, si no se quiere casar con usted, es que no la va a honrar, ni la está honrando y la está orillando a seguir fornicando. Perdone que sea duro, pero así lo dice la Escritura. Léalo usted Hebreos 13, ¿verdad? Dije. Hebreos 13:4. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, no nosotros. Amén. Amén. Así es, amén. Leo otra pregunta. Por favor. Dice, una vez que Cristo venga, ¿qué va a pasar con las personas que se congregaron en iglesias donde no se impartía sana doctrina? ¿Ellos se irán? Yo lo que podría decir en este aspecto es que ni siquiera tener buena doctrina es garantía de que somos parte de la esposa. Yo recuerdo que el apóstol Ríos decía la diferencia entre buena doctrina y sana doctrina. Buena doctrina es la que damos nosotros, esa es buena doctrina. Pero sana doctrina es la que no solamente son buenos conceptos y son correctos, sino que están trayendo sanidad. Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy en una iglesia donde hay sana doctrina? Y voy a poner un testimonio, a ver si no me robo los derechos de un hermano, porque es su testimonio, no es el mío, y él todavía no ha testificado, mi hermanita. Decía que ellos iban a otra congregación y pura escasez, pura pobreza, ¿verdad? No sé si te recuerdas tú. Y dice, y ahora que llegamos aquí, no, hasta ayer no tienen el refrigerador, qué cuarentena ni qué nada. Entonces solo entramos y hasta la economía nos sanó, ¿verdad? Ayer escuchamos el testimonio de la familia de Isaí, ¿verdad? Que los niños hasta queriendo danzar, y nos consta, la última vez que nos congregamos, cómo danzó el tal Cheo, atrás de Eric.
Entonces, y yo he oído testimonios. Entonces, realmente la sana doctrina es la que sana. No sé si me dice amén. Pero, ¿cómo es posible que dentro de la misma iglesia hayan otros que no estén disfrutando lo mismo? Entonces, ¿qué garantía hay de estar en una iglesia donde hay sana doctrina si de todas maneras no estamos todos en el mismo sentir? No sé si me doy a entender. También opuesto. ¿En qué me baso? En Cornelio. No sé en qué pasaje está en el libro de los Hechos, en donde el Señor le dice a Pedro, mata y come. Y estaba hablando de que tenía que ir allá con los gentiles y ¿cómo se llama? Pedro, muy legalista, dice, yo nunca voy a ir ahí, porque él dice, nunca voy a comer cosa inmunda. Y entonces cuando llega a la casa de Cornelio, sí, hermano, ni terminó de predicar cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos y empezaron a hablar en otras lenguas, y ellos eran gentiles. Entonces, ¿quién podría? Pedro, en la cabeza del Pedro, ¿verdad? A lo mejor, ¿quién nos está preguntando eso? No sé, Ashita. Pero Brenda está hermana Brenda. Ah, bueno, entonces mejor no digo lo que iba a decir porque aquí está enfrente, me va a pegar. A veces traemos, ¿verdad?, cierta religiosidad en nuestra mente, ¿verdad? Y creer que estamos en una congregación, en un ministerio donde hay sana doctrina. Ya tenemos pase directo. No. No y no. Alguien puede estar en una doctrina quizás errónea, y eso es una convicción que yo tengo, y pueden haber remanentes en muchos lugares que guardan su corazón. Nos lo han dicho, que la doctrina no salva, pero puede perder. Pero yo sé que hay gente que escucha a través de, yo puedo de repente gente que nos escucha y nos sigue aquí en el Face, y gente que sabe dónde se congrega, y Dios la puede estar ministrando y la puede estar preparando, a lo mejor solo a esa persona y no a toda la congregación. Y bueno, para completar, perdón, rápido, la garantía para ser arrebatados lo dice Hebreos 14, que dice, seguid la paz. Eso es un orden, seguir la paz con todos y la santidad. Amén. Sin la cual nadie verá. No dice seguir la doctrina de benecer. Así no, es. Dice seguir la paz. O sea, podrás seguir una doctrina sana aparentemente, pero si estás en conflicto con los hermanos, ya ahí ya la regaste. Entonces la garantía es seguir la paz con todos y la santidad para poder ver a Dios. Amén. Amén. Tenemos otra pregunta. Panda García Crisóstomo, con base al capítulo de Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7, brothers. ¿Por qué solo menciona a 3 que son los que dan testimonio? ¿Por qué ustedes comentan que son 4? Eso es para ti, cielo, que tú eres de la cuadridimensión. Dije que iba a hacer examen para los maestros. Mire, hermano, cuando nosotros leemos Salmo 91, ahí nos está diciendo, nos está hablando de 4 personajes, ¿verdad? De 4 nombres propios, que nos está hablando del Elión, nos está hablando del Padre, nos está hablando del Hijo y nos está hablando del Espíritu Santo. Igual, usted lo puede corroborar, me parece que es, no me recuerdo si es Mateo, déjeme se lo busco, en donde dice que ha de venir el Salvador, y ahí está también las 4 dimensiones de Dios. No me recuerdo si es, no sé si ustedes se recuerdan, es en donde dice que ha de venir, el Hijo de Dios ha de venir, no sé si se recuerdan, que es una de las, eso también nos corrobora la cuadridimensión de Dios. ¿Mateo 24? No es Mateo 24, déjenme lo checo. No sé si mis discipulitas que andan por ahí, mis alumnitas lo tendrán por ahí. Es un versículo en donde nos habla claramente de que Dios, si quieres búscalo ahí. Lo voy a buscar, sí, mientras lo pero busco para que sigan con lo que va. No con lo que va, sino que básicamente la pregunta es si la Escritura dice que hay a 3, allá en el cielo son 3 los que dan testimonio, ¿por qué nosotros decimos que son 4? No decimos que son 4, ni siquiera decimos que son 3, es uno solo. Amén. Es uno solo, tal vez es eso lo que hay que aclarar, ¿verdad? No son ni 3, no son ni 4, sino que es uno, manifestado en 3 vasos, ¿verdad? Y, por ejemplo, no sé si ya lo tienen. Ya lo tengo, Lucas 1, pero así 35, solo lo voy a leer. Es uno,
No 3 ni 4. Lucas 1:35, aparte del Salmo 91 que ya le mencioné, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí claramente vemos también la cuadridimensión de Dios, por si tiene alguna duda, hermanita, para que pueda leerlo usted en su casa con todo detenimiento. Fíjate que esto ya es un poquito más llevar a fondo esta pregunta que hace esta hermanita. Con respecto a la palabra cielo, la palabra Ouranos, nosotros hemos enseñado que hay 3 cielos, hablando en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 12 mencionados y en el Nuevo Testamento hay 3 cielos, y la palabra Ouranos es donde está, es el cielo donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, es el cielo más alto. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, hablando de este cielo que están estos 3 vasos, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son 3 los que dan testimonio que están en ese cielo, en el tercer cielo. Amén. Amén. Bueno. Tengo otra pregunta, ¿la leo? No, sí. Dice, cuando los bebés nacen con alguna enfermedad, en este caso como mutaciones genéticas, poniendo un ejemplo, el síndrome de Down, ¿tiene que ver con lo que fuimos en la preexistencia? Bueno, yo voy a adelantar, nada más voy a hacer el preámbulo para que mi hermanito lea la refuerce bien con los versículos respectivos, pero pueden ser de dos vías, ¿verdad? Puede ser preexistencial, y quiero poner ejemplos como los levitas, dice la Biblia que los levitas eran llamados al servicio en la casa de Dios, pero decía que no fueran de testículos mayugados, que no fueran tuertos, que no fueran cojos, y da una serie de ahí. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios permitió que nacieran allí, en esa tribu, y no podían servir? Entonces obviamente ellos ya venían incapacitados, porque ya eran de nacimiento. Entonces en algunos casos pueden ser ya de nacimiento, pero en otros casos pueden ser ancestrales. Y eso es lo que quiero que mi hermanito ponga aquí algunos ejemplos con base bíblica. En segunda de Samuel 3:29 nos habla de que David emitió una maldición sobre uno de sus generales que había matado a un visitante, lo había asesinado, y David, deslindándose de esa muerte, mire lo que dice David: caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Y nunca falte en la casa de Joab quien padezca de flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Ahí hay una versión que dice no falte ni quien sea afeminado. O sea, hermano, hay maldiciones que nuestros padres, hay acciones que nuestros ancestros lo hicieron, y hubo maldición sobre ellos que cayeron sobre nosotros. Por eso gente sale de esa forma, por eso salen afeminados, sale gente que no llega a una edad madura cuando ya murieron o fueron asesinados, ¿ya? Entonces también está el caso de Naamán el leproso, cuando Jesse fue y le pidió los regalos que eran para Eliseo, que no los aceptó. Jesse, mintiendo, le dijo: sí, mi señor los quiere, y se los dio. ¿Y qué le dijo Eliseo? Que la lepra de Naamán caiga sobre ti y toda tu descendencia. Entonces a veces las acciones que hicieron nuestros ancestros, o inclusive puede repercutir en nuestros ancestros, nuestra descendencia. Amén. Amén. También el ejemplo, ¿no?, de Juan capítulo 9, cuando pasan los discípulos cerca de un ciego y le dicen: Señor, ¿quién pecó, o sus padres, para que naciera ciego? Entonces existía la posibilidad de que fuera ciego, obviamente de nacimiento, pero existían las dos posibilidades: por pecados propios o por pecados de sus padres. Entonces ahí es otra respuesta, eso está en Juan capítulo 9. Y el pecado propio nos está hablando de preexistencia. Nuestros, ajá, amén. Sí, amén. Amén, amén. ¿Tienes ahí? Yo tengo uno aquí, dice: sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que la pregunta es sobre los muertos en Cristo que van a resucitar primero. La pregunta es si todos serán esposa, o a dónde irán, si para llegar con él debemos alcanzar la estatura de 100%. Y hay personas que tal vez alcanzaron el 30, que el 60.
¿Qué pasa con esos que solo alcanzaron el 30, el 60 y cuando venga Cristo y van a resucitar, a dónde van a Ahí ir hay que ellos? entender, es Tesalonicenses, ¿verdad, cielo? No tengo cita, Sí, pero sí es Tesalonicenses, creo que es 5, 7. 4, 3 en adelante. Bueno, es que no es lo mismo. Mire, ahí hay que entender, ¿verdad? ¿Qué es un muerto en Cristo? Muerto en Cristo no necesariamente es biológicamente morir. Yo puedo estar vivo, lo que sea el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que le sucedió a Esteban. Esteban dice que le empezaron a apedrear y a apedrear, y él dice que alzó sus ojos y él entregó el espíritu. Entonces, no, muerto en Cristo es un estado espiritual al que tenemos que llegar nosotros. No tiene que ver con la muerte física, tiene que ver con la muerte a nosotros mismos. Entonces, si una persona murió cristiana, luchando, batallando, y llegó al 90%, se va a ir a un lugar intermedio, allá en las partes bajas, a terminar de dar el 100, pero no es esposa. ¿En qué momento resucita él? Él resucita para recibir y ser parte del milenio, pero no para ser la esposa. Él va a resucitar después de los 7 años de tribulación, pero no va a ser esposa. Por eso es que nosotros nos surge dar la estatura, sea que muramos, decía el apóstol Pablo, o sea que vivamos, sea que nos agarre vivos, o sea que nos alcance el coronavirus. O si no es que la diabetes, si no es que otra cosa, ¿verdad? Pero, o salgo por las tortillas y chiploc, me pasó ahí un carro encima y me quedé al 90, 95, como decía el apóstol Ríos. Él pone un testimonio, dice que él iba a salir de viaje, estaba en Estados Unidos y él iba a salir y se le hizo tarde y ya llegó, por decirle algo, el vuelo salía a las 11 de la mañana y él llegó a las 11:01, casi se fue, casi llegó, pero no se fue, se quedó ahí tal vez y vio, ¿verdad?, cómo iba el avión, no se fue. Él ponía este ejemplo para cuando hacía la pregunta, ¿cuántos se están preparando para ser esposa? Amén, se va a quedar. Porque Cristo puede venir ahorita y se van, no los que se estén preparando, los que ya estén preparados. Es como que ya llegó la boda y usted todavía ahí en chanclas. Usted, ahí está mi vestido listo, ahí están mis zapatillas, no me lo quería poner porque me podía ensuciar. Pues ahí se va a quedar con todo y vestido. Entonces no es para los que se estén preparando, es para los que ya están preparados. Entonces, ¿qué es un muerto en Cristo? Es el que ya dio el 100% aquí. No es el que dio el 30 ni el 60, sino que es el que dio el 100% estando vivo. No es lo mismo estar en Cristo que Cristo esté en mí, ¿verdad? Desde ahí parte todo esto. Y lo interesante es que a Esteban dice la Biblia que le dieron rostro como de ángel. O sea, ya en ese momento él alcanzó la estatura de varón perfecto, la transformación, y no lo pudieron ver. Claro. Y aún así, con que le vieron el rostro de ángel ya transformado, aún así le quitaron. Bueno, se supone que creyeron ellos haberle quitado la vida, cuando en realidad él entregó el espíritu. Claro. O sea, no le quitaron la vida, entregó el espíritu. Así es. Amén. ¿Quién sigue? Vamos a tener un paréntesis para saludar. También Ay, amén. Danilo Barrios hermano desde Danilo. Quetzaltenango dice. Quetzaltenango. Quetzaltenango. Amados hermanos, un saludo, Bendiciones, hermano Danilo. mi hermano César, Dios te bendiga. También Franci Monsalve Gutiérrez, Dios le bendiga también, mi hermanita. Amén. Gracias. Bendiciones. Tenemos otra pregunta que surgió el día de ayer, que estabas dando no sé qué estudio, me parece que el de varones. Ya no la contestamos, pero decía, la anoté y dice que si es bíblico casarse 2 veces. Está Ya traía la pregunta. respuesta a mi hermano, entonces no se lo quiero, no le quito la inspiración. Pero es que ahí depende la situación, ¿no? Como casarse 2 veces. O sea, veníamos hablando que para casarse 2 veces tiene que haber un casamiento y un divorcio. Hay que ver las condiciones en las que se da el divorcio, porque si el divorcio se da por causa de adulterio, el que cometió el adulterio ya no se puede volver a casar. Al que le ofendieron, que su esposo o su esposa cometió el adulterio y ella no, o él no, ese sí se puede volver a casar, porque el Señor lo dice.
que el Señor, el diseño de Dios era que los dos fueran una sola carne. Y le preguntan al Señor, bueno, y entonces ¿por qué Moisés mandó que les diéramos carta de divorcio? ¿Y sabe qué dijo el Señor? Que por la dureza del corazón. ¿Por qué se dan los divorcios? Por dureza de corazón. No porque incompatibilidad de caracteres, no porque yo ya no me llevaba bien, no porque terminó el amor, no, por dureza de corazón. Entonces dijo él, pero por causa el divorcio se podría dar por causa de adulterio. Entonces en este caso, es un ejemplo, y reprendo en el nombre del Señor, pero que yo engañara a mi esposa y nos divorciáramos, ella sí se puede volver a casar, pero yo ya no, porque yo fui el que cometí la falta. Amén. Solamente así se podrían casar 2 veces, tomando en cuenta la forma en que fue el divorcio. Amén. Amén, amén. ¿Alguna otra Y pregunta? creo que la ¿Aportaciones? última era de nuestra Pascua es la Santa Cena. Esa era una pregunta que nos hacían. Y amén, ¿verdad? Ahora nuestra Pascua es Cristo y participamos sí de ella cuando tomamos la Santa Cena. De hecho, la Santa Cena fue sustituida por la Pascua. Nosotros no celebramos Pascua porque no somos judíos. Celebramos la Santa Cena porque fue una ordenanza del Señor, ¿verdad? Que hagamos eso en memorial de Él. Y es más, proclamamos su muerte y resurrección, pero la Santa Cena es en sustitución de la Pascua para la iglesia. Amén. Solamente para la iglesia. Amén. Amén, amén. ¿Verdad? Eso es todo. ¿No hay más? De los que estamos aquí, tú, ¿no? La hermana Lili Rodríguez, que pregunta. Sí, tenía una, sí. La hermana Lili, a ver, ¿qué diferencia hay entre la tribulación, la gran tribulación y el día del Señor? ¿Quién contesta? ¿O lo contesto yo? ¿Es nivel 3? Pau. ¿No? Nivel 3. Bueno, no hay ninguna diferencia. El Señor abarca mucho tiempo. O sea, De lo que hecho, pasa el es día que del Señor es la gran tribulación, Así es el es. tiempo de la tribulación, ese es el día del Señor. Solo como para aportar, el día del Señor como que no es solo hoy. El día del Señor abarca ciertos acontecimientos. El día del Señor abarca la tribulación, la gran tribulación. Cuando Él venga en caballo por sus enemigos a pelear, eso es el día del Señor. Abarca todo ese periodo el día del Tal Señor. vez para ponerle nombre. El día del Señor empieza en la parucía y Amén. termina en la Epifanía. Así es. Y ahí le mete usted todo. Le mete Así desde- es. Hay O sea que uno, no hay hay 2 y diferencia. hay 3. O sea Es que lo no hay mismo. diferencia, es lo mismo. Las 3 es lo Todo mismo. ese tiempo. ¿Verdad? Pero es un tiempo de Pero- 7 años. Pero creo que preguntaba diferencia entre tribulación. Diferencia, entre perdón. gran tribulación. Sí, cierto. La tribulación es la ira de Satanás, que va a venir contra todo lo que se levanta, que es Dios. O sea, se va a levantar contra todo lo que es Dios. Amén. 3 años y medio Satanás va a perseguir a la iglesia y a Israel. Y en los otros 3 años y medio es la ira de Dios. Y entonces, perdón, ¿de quién se enoja más? ¿Verdad? Entonces, el día del Señor básicamente es ese, pero más fuerte va a ser los 3 años y medio restantes, que es el día en que Jehová va a emitir juicio sobre toda la humanidad. La diferencia. Amén. Ahí va a aportar algo, mi hermano Eric. Sí, otra cuestión respecto a una pregunta que estaba haciendo. Cuando ella mencionaba que qué va a suceder con las personas que no tienen una sana doctrina o no tienen una doctrina cuando inicie la pretribulación, la tribulación, o sea, ellos cómo van a ser tal vez las personas que no han conocido de Dios, no tienen ahí tal cual la doctrina para salvarse. ¿Quién les va a decir cómo o qué hacer para ser arrebatados? Bueno, arrebatados ya no van a ser. Bueno, Ya ok. no va a ser porque ya pasó el arrebatamiento. Sana doctrina, perdón, en ese tiempo ya no va a haber oportunidad de congregarse, porque ya no los van a... si ahorita no nos podemos congregar por lo que está pasando, y este es un ensayo, espérese, cuando venga la tribulación va a ser 7 veces más lo que vemos ahorita. Entonces en aquel tiempo va a ser muy difícil que haya gente que se congregue. Lo más probable es que haya gente que se congregue en lugares ocultos, ¿verdad? Y ahí no va a haber que sana doctrina, que mala doctrina. Ahí tienen que predicarles a Jesucristo para que ellos puedan reconocerlo y salvar sus vidas. Ya no por arrebatamiento, porque ya se dio.
¿Sí me entiende? Ya se dio. Ahí sí van a sufrir persecución por causa de la fe. Aunque Dios es misericordioso, ¿va? Entonces, tal vez solo para aclarar, como decía mi hermanito, ya no van a ver, ya no, pasó el arrebatamiento, ya pasó su oportunidad. ¿Van a ser salvos o se va a salvar gente? Ya no se va a salvar gente, entran salvos, solo entran a lavar sus vestiduras. Ahora, hay que aclarar que van a haber siervos, ministros de Dios, que se van a quedar en la gran tribulación, unos por carnales, pero otros se van a quedar, eso sí, con una unción especial para poder quedarse a atender y a ministrar a la iglesia que se queda. Entonces va a ser un grupo selecto de ministros que se van a quedar ahí sí que a recordarle todas las cosas a los que se hayan quedado. Entonces, la verdad, que Dios, como dicen por allá, que Dios nos agarre bien ministrados, porque solo de leerlo, de visualizarlo, yo me impresionaba que, por ejemplo, ayer en testimonio de la familia de Isaí, decía mi hermanita Damaris, yo solo me quedé, no sé, no dijo esta palabra, pero así como que picona, así como que ya, ay, y otra hermanita también dice, ay, Dios, yo orando por encontrar una casa de oración, y la encontramos y ¡fum!, se cierra. Entonces, imagínense si uno se queda así, pero todavía nos podemos ver en el internet, nos podemos así echar nuestras fugas respectivas, pero en ese tiempo dice que va a haber comezón de oír, ¿verdad? Van a tener comezón de oír y no va a haber quién. Entonces, la verdad, ahí se va a cumplir aquel versículo que dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Así que es una reflexión, ¿verdad? Aprovechando este paréntesis para... Pues de verdad este es un tiempo de misericordia. Amén. Yo creo que es un tiempo, aún las enfermedades crónicas, yo creo que son misericordia de Dios, porque ahí uno puede arrepentirse, arreglarse y hacer muchas cosas. Imagínese, no sé, si usted se quisiera morir de una enfermedad crónica o de que le pase un tráiler encima. La enfermedad. Alguien puede decir, no, yo quiero morir así al instante, yo me quiero quedar dormido. Bueno, pues yo creo que hasta dormido, porque dormido no nos va a dar tiempo a nada. En cambio, en una enfermedad yo creo que todavía eso es misericordia y uno puede ahí arreglarse, ¿verdad? Entonces, que Dios nos bendiga, ¿verdad? Algo más creo por acá, ¿verdad? Bueno, otra pequeña duda. Cuando estaba platicando, me parece, con el hermano Barajas, o no recuerdo con quién bien era, pero me comentaban que bueno, tú ya conociste de Dios, tú ya asististe a una iglesia, ya te congregaste y retrocediste, te conviertes en un impío. ¿Y qué les sucede a ellos? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos después cuando llegue la ira? Nivel 2. Nivel 3. Apostasía. Perdón. 3, ustedes son el 3. ¿Va a contestar? Perdón por ello. La vez pasada, no sé si recuerdes que di para quién son los años. ¿Verdad? Los años. Son los años. Son para ellos precisamente. Ellos van a pasar desde el periodo pretribulatorio, los 150 días, la gran tribulación y la tribulación. Perdón, la tribulación y la gran tribulación. Ellos van a pasar todo ese proceso. Ellos son los comentaba el pastor hace un ratito, son de los que se van, perdón, no estaba prendido, son de los que se van a quedar a lavar las vestiduras en la gran tribulación, y ya de ahí recordemos que van a salir los escorpiones, ¿verdad? Ahí en el libro de Apocalipsis 9 en adelante, ahí narra, si quiere lo vemos para que... Solo como aportación, hijo, hay un tema que se llama apostasía, que son 3 niveles de apostasía, es decir que apostatar es negar la fe, apostatar es carta de divorcio, apostatar es apartarte de Dios. Ya conociste del Señor, ya le aceptaste como tú decías, pero te alejaste. Entonces hay 2 caminos. Uno es que te alejaste, te fuiste, pecaste, a lo mejor no dijiste a lo mejor no dijiste renuncio a Dios, pero con tus actos lo hiciste, con tus actos negaste al Señor, te ensuciaste, pero llegó un momento como el pródigo que dijiste, caray,
tengo un padre, tengo una casa, estoy arrepentido, quiero volver. O sea, hay oportunidad. Para esos que se alejan y se ensucian, hay oportunidad todavía ahora de regresar al camino. Esa es una apostasía reversible, que tiene de alguna manera solución. La otra es la apostasía irreversible, que son los que conocieron, aceptaron, pero se apartaron y nunca más se arrepintieron. Para ellos pues obviamente les espera todo lo que viene adelante y el juicio, ¿verdad? Para ellos. La hermana Rosa Isela. Aleluya. La hermana, Ahora vas a terminar. ¿A qué horas pasas por el pan? Dice, que pase por el pan. No sé. En Apocalipsis 23 dice, habla de ser desatado por un poco de tiempo. Este tiempo habla del Armagedón. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Satanás. Entonces, en Apocalipsis dice, y arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí está hablando de Satanás, que va a ser atado por 1000 años. Entonces, cuando sea desatado por un poco de tiempo va a ser después del milenio, no antes, porque ahorita está desatado, es más, ahorita está de chismoso ahí arriba, ¿verdad? Es el que está chismoseando. Entonces, cuando esté el milenio, él va a estar atado. Después de 1000 años lo van a desatar para que las naciones se rebelen en contra del Cordero. Ese ya es el tiempo de la guerra de Gog y Magog, ¿verdad? Entonces, lo van a desatar después del milenio, por un poco de tiempo, y después será arrojado al lago de fuego. Eso dice la Biblia. Amén. Preguntan para qué van o es que cómo sí, es de hecho pregunta. la hermana Es que Lili pregunta. Rodríguez dice, ¿para qué vuelve a ser soltado Satanás después de 3 años? Ajá, bueno, para empezar no después fue del milenio. después de 3, ¿ah? Es después de 1000 años. Ahora, ¿para qué? ¿Quién es él? Alguien dijo por ahí, Satanás es un sacabasuras de Dios, ¿ah? Entonces, si va a ser suelto al final del milenio, bueno, tendríamos que entender qué va a pasar en el milenio. Pues va a estar el Señor reinando por 1000 años y ahí vas a regirse con vara de hierro en esos 1000 años. Ahorita es con vara de madera, vara de pastor. En ese tiempo va a haber, va a empezar a tomar efecto el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Cualquiera que le diga a su hermano necio será reo de condenación. Hoy nos dicen necios y ahí nos quedamos todavía libres. En ese tiempo va a ser la vara de hierro, nadie se le va a decir, va a ser casi imperdonable todo. ¿Por qué? Porque no va a haber diablo a quien echarle el muerto. Hoy usted le dice, ay, es que el diablo, que el Señor lo reprenda, y el pobre diablo allá ocupado en otros lados, y el diablo ni es omnipresente y le echamos la culpa de todo. Pero sí tiene sus secuaces, ¿va? Bueno, pero ahí no va a haber diablo. Ahorita decimos es que la carne es débil y en ese tiempo el cuerpo va a ser transformado. Ya no va a ser este cuerpo, va a ser un cuerpo a la manera de Adán antes de haber pecado. Entonces no vamos a poder decir, hey, es que la carne es débil, es que estoy en el proceso. Allá, ¿cuál proceso? ¿Cuál carne? ¿Cuál diablo? Entonces allá el que pecas porque de plano. Y entonces, ¿para qué va a ser Satanás? Satanás es... Pues aquí están los tuyos, ¿va? Que salieron todavía aquí. Ahí dice que aquí está tu rebusco a Satanás, pero no sé si... Yo lo entiendo, bueno, amén, amén. Es que hoy en día el evangelio no es impuesto. El evangelio tiene que ser expuesto. Y si el evangelio hoy en día es expuesto y hay oposición, imagínense cuando venga el Señor en el milenio, ahí el evangelio no va a ser expuesto, va a ser impuesto el reino. Ahí lo van a imponer. Si hoy en día hay gente que se levanta en contra del evangelio, imagínense en el milenio, la gente que va a vivir en el milenio no va a vivir perfecta, va a vivir tomando sus decisiones, pero como va a haber una imposición, va a gobernar el Señor con vara de hierro, va a haber gente que se va a oponer. Entonces Satanás va a ser desatado para reunir a toda esa gente que se va a oponer al Cordero, para luchar contra él. Como dice el pastor, ese rebusco al que él va a levantar en contra del Cordero es de él. Va a venir por los suyos y se los va a llevar.
ahí sí se los va a llevar. Para Tal eso va a vez- ser desatado. Tal vez podría ser un poquito como lo que vivió Israel, ¿no? En el Antiguo Testamento, bajo la ley, ¿no? Bajo la ley, y si no haces esto, esta es tu recompensa, y si no haces esto, este es tu castigo. Tal vez va a ser algo así similar, ¿no? Más duro, yo creo. ¿Verdad? Obviamente Yo más creo que duro, ahí- porque ahí la ahí- vara ya va a ser de hierro, hierro, En la ¿verdad? ley había ciudades de refugio. Exactamente. Aquí ya no va a Aquí haber ya no Aquí hay. ya no. Por eso, Claro. por eso hoy en día, hoy el reino es expuesto y en aquel tiempo va a ser impuesto. Así es. Amén. ¿Algo más o ya? Creo que es todo. ya me va. Ya creo que ¿Puedo hacer una llevamos pregunta? 2 horas. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a... ¿O alguien ya nadie quiere aportar o decir algo? Hable ahora o calle para siempre. Si no, pues vamos a hacer una oración para terminar este tiempo precioso que tuvimos. Cierre sus ojos y le damos gracias al Señor. Es la primera vez que hacemos este tipo de actividad y le vamos a pedir al Señor que nos pueda respaldar, y si hay dirección del Señor vamos a seguir haciendo esto porque yo creo que es necesario. Gracias a Dios. Hay dudas, tiene dudas el que lee, tiene dudas el que se mete a la presencia. Entonces es una invitación para los que no preguntaron, o se lo saben todo, o no se han tomado el tiempo de indagar, de buscar en las Escrituras, porque si a mí me preguntaran, yo tengo dudas, mi hermano Baraita seguro tiene dudas, mi hermano Adán, los que estamos aquí tenemos muchas dudas, pero el Señor, en la medida en que nos vamos metiendo en su presencia y Dios va alumbrando más la revelación, se van entendiendo más aquellas cosas que son oscuras. Pero el que no entiende, no se mete, difícilmente tenga dudas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la iglesia preciosa que nos has permitido dirigir. Gracias porque eres tú el que va al frente. Gracias por este tiempo, Señor, que tuvimos de convivir con mis hermanos y responder algunas inquietudes. Danos la gracia para volver a repetir esta reunión, Señor, esa transmisión al nivel de jóvenes, al nivel de damas, al nivel de varones, a todo nivel, Señor, para poder edificar a tu iglesia y poder ser de bendición, Señor, juntamente con tu pueblo. Bendice las respuestas. Si hay algo oscuro, Señor, que tu Espíritu Santo traiga la perfecta luz a la mente, al corazón y sobre todo al espíritu de tu iglesia amada. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor y al rato posteamos cómo quedan los maestros. No es cierto.